Hola mentes, ¿qué tal? Anhelo se encuentren de maravilla. Muchas gracias por estar en este episodio más del análisis del bello libro A los pies del maestro de Jiddu Krishnamurti. Y no nos estamos profundizando mucho tal cual en la historia de este libro que es sumamente importante. Lo estamos dejando, sin embargo, para un episodio especial en un en vivo, que de por cierto ya tenemos dos pendientes. Uno, explicar la diferencia entre mente superior, mente inferior, lo que es el pensamiento, lo que es el discernimiento, la diferencia escrita con SC, conciencia con SC y conciencia con C. Y bueno, este hermoso libro que te puedes acabar mucho más rápido que tu orden de tacos, es más profundo como lo vimos la última vez. Así que sin mayores preámbulos, sin mayor introducción, comenzamos. En esta ocasión escogí dos párrafos que son continuidad de lo que vimos en el video pasado. Y vamos a hacer también un ejercicio al azar para que comprobemos, reafirmemos una vez más la importancia, lo más trascendental que oculta este libro. Y de hecho también podemos corroborar que el ocultismo es mucho más allá que geometría exótica, colores en el cuerpo raros o bien formas luminosas en el cielo o idiomas extraterrestres. Así entonces, vente, vamos a leer el punto número 11 de esta edición, que como la vez pasada te dije, es la que más a mí en lo particular me gusta porque viene numerado cada párrafo. Editorial Orión. Y veamos, dice así, el punto 11, van ellos en pos de lo real y no de lo real, hasta que hayan aprendido a distinguir entre los dos. No podrán inclinarse hacia la parte de Dios. Por tanto, este discernimiento es el primer paso. En el capítulo pasado del análisis de este libro, te di dos ligas en particular sobre la importancia de entender lo que es el primer gran discernimiento, lo que es la realidad y la ilusión. Y de hecho, la participación en el grupo de WhatsApp se volvió bastante interesante. De tal manera que debemos primera instancia definir lo que es real, lo que es ilusión, porque si no haces este primer paso, todo lo demás que venga en el libro te va a ser de comprensión o bien utópica o cosmética en el avance que tú le estés dando. Y recordemos que van vinculados estos puntos. Recordemos que los puntos anteriores al 11 hablábamos sobre la gente que se identifica con determinado grupo exclusivamente y considera que ahí va a hallar el máximo potencial de su desarrollo, o bien que no existe nada más que la masonería, que el budismo. Aquí nos dice que siendo inglés seamos considerados por una cuestión de un punto de vista particular superiores al indio o al mexicano, o bien nos dice en el punto 9, quienes estén incluso creyentes o no creyentes de la sapiencia de un ser supremo, eso no importa como tal, porque más importante, trascendente es lo que tú estás haciendo para que tu vida valga la pena, para que con tu talento, con esa inteligencia que tienes para criticar determinadas formas de pensamiento, bueno, ok, ya, critícalos, son de esta forma, son de la otra, son rateros, son determinadas situaciones que nos podemos encontrar de corrupción, vale, no importa. Los masones somos corruptos, los masones somos Illuminatis, movemos los hilos del mundo y somos corruptos en naturaleza. Por supuesto, va, te la compro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te estás organizando de manera social, de manera económica, de manera política para combatirnos? ¿Nada más te estás criticando? ¿Nada más te encuentras en una situación de señalar la problemática? Eso, según nos marca este hermoso libro, es ir a favor de lo irreal. Por ello, es fundamental que entiendas estos conceptos, la realidad y la ilusión, y que en vasta manera el sufrimiento del ser humano consiste en que sobrevaloramos la ilusión y le restamos valor a la realidad con que tenemos contacto. En otro contenido, en la siguiente semana, te estaré hablando sobre este respecto, pero mientras piensa en esta frase. El punto
12 nos dice lo siguiente: mas aún después de hecha la lección, debes recordar que de lo real y de lo ilusorio hay muchas variantes y que se debe discernir todavía entre lo recto y lo erróneo, entre lo que tiene importancia y lo que no la tiene, entre lo útil y lo inútil, entre lo verdadero y lo falso, lo egoísta y lo desinteresado. Esto es bastante complejo, porque no se trata solamente de determinar, bueno, las verduritas son más sanas que la carne en exceso. Bueno, matar un animal para consumo propio no es útil, es hasta desagradable. Más útil es cosechar sus propias hortalizas, ¿vale? El discernimiento de lo útil y lo más útil, o lo ya no útil, es mucho más profundo que ello. Y muchos estudiantes de distintas organizaciones iniciáticas, incluyendo la masónica, por supuesto, se encuentran muy apegados, comprometidos con este tipo de estilos de vida que indique debas dejarte la barba blanca, debas vestir de blanco, ahorita que viene el solsticio debas ir a reuniones y alzar las manitas, según corresponda a tu pirámide favorita para tener no sé qué recarga. Y pese a que eso sea cierto, lo hemos analizado, nada te va a servir si no has hecho el esfuerzo, el trabajo para convertir de tu hogar el primer centro iniciático o un centro iniciático con que tenga contacto tus hijos, o bien tú, si es que en tu hogar o en tu casa tus padres no te forjaron este tipo de lecciones. Entre lo verdadero y lo falso, te digo que esto es más complejo porque lo hemos visto acá en el grupo. Mucha gente se ha sentido ofendida cuando, o en diferentes momentos dentro de este canal, se ha sentido ofendida cuando comprobamos que la manera de pensar sobre determinado tema de esa persona es obsoleta o es erróneo, pero como la ha validado por años esa estructura cognitiva y se le ha contraargumentado, bueno, pues ¿qué sucede? Ese choque de ideas, ese choque de comprobarte que tu forma de pensar, que tu estilo de vida es erróneo, es falso, no te lleva a nada, es ilusorio, llega a tal punto la necedad que te niegas a analizar las pruebas que tienes enfrente para decirte, mira, este concepto siempre te has dirigido de tal manera, pero los hechos indican que es falso la manera en la cual te diriges y defines tal concepto. Así entonces, es muy complejo hacer este tipo de discernimientos porque ¿a quién le gusta verse engañado? Y mucho más cuando lo que has validado te lo ha transmitido tu padre, tu madre o alguien a quien tú ames y tengas como mucho aprecio, como lo puede ser dentro de la vida iniciática tu maestro. Por eso la gente tiende en gran medida a negar el nuevo conocimiento que, pese a tener bases sólidas, argumentos estructurados a la perfección que demuestren lo contrario del pensamiento obsoleto, es por eso que nos apegamos mucho, ¿sí?, a cuestiones ya obsoletas o sofistas, por recordar o por saber quién nos instruyó sobre lo que hemos dado por sentado. Un aspecto muy interesante sobre la ilusión y la realidad consiste en el hecho de que aprendas también a respetar la ilusión en que vive la gente. Y para muestra un sencillo botón. Veamos, hay muchas personas, muchos masones que han recibido una educación demasiado deplorable y piensan que la masonería es una guerra encarnizada para demostrar que, que tú tienes la razón y que esa persona a la que adoran en una cruz no es Jesús, porque hay pruebas que Jesús ni era blanco, ni era rubio, ni de ojos azules. Es correcto, eso es cierto. Pero recuerda que hay formas de transmitir la veracidad de los hechos. Hay formas de comunicar esas circunstancias plenamente certeras. No puedes llegar a una persona y decirle nada más así de sopetón si es que no hay un vínculo de confianza, si es que no hay un proceso gradual para desbaratar determinado constructo cognoscitivo y al final la gente le dices, bueno, ok, ya me demostraste, sí, esa persona, ese Jesús,
no es el hecho de su cuerpo físico. Es más, ni siquiera se llama Jesús, se llama de otra manera, ¿no? ¿Y ahora qué? Cuando tú le quitas un constructo a la gente con la cual siempre se ha estado movilizando, entra en conflicto este individuo. Y considera que si a la gente le hace actuar más allá que la moral incluso, con ética, pensar que ese individuo, ese símbolo que está en una pared, en una cruz, es Jesús y no hay otro, que es el único hijo de Dios y que no hay otro y que todos los demás son falsos. Si esa persona, gracias a ese símbolo ilusorio, falso por supuesto, lo ha llevado a conducirse de manera más recta en la vida, ¿por qué desbaratarle esa creencia? Pese a tener todas las pruebas, ¿por qué desbaratarle esa guía que, repito, aunque ilusoria, la necesita para poderse conducir en la vida, porque en ningún otro lado encuentra esa guía que le ha hecho dejar las drogas, dejar de ser determinado comportamiento o hábito autodestructivo? Y esto a nadie le gusta. Incluso cuando llego a contraargumentar a la gente de alto perfil iniciático, que se observa a leguas determinada soberbia, y le demuestro su contraargumentación, le demuestro la falsedad con la cual transmite lo que se supone sabe, actúa de la misma forma con la que él se llega a burlar de aquellos a los que, según, trata de mostrarles la verdad sobre el Maestro Jesús. Entonces, este postulado número 12 implica discernir que existe incluso una utilidad dentro de la ilusión. No nos hagamos, hay muchas personas, muchos masones que, gracias a que sus padres le indicaron que existían 3 reyes magos, se portaban a todo dar en el año, por lo menos en los últimos meses o días antes del 6 de enero. Es lo mismo, así que no te hagas, la ilusión tiene una parte fundamental dentro de nuestro desarrollo. Sin este cuerpo físico que es ilusorio, porque ya sabes las características de la ilusión, no estaría aquí. La ilusión tiene una utilidad. Ahora, necesitamos también determinar la intención de gestar o de creer una ilusión. Porque tú puedes ilusionar a una persona, decirle que te vas a casar, cuando pues, ya estás casado, ¿no? Ya tienes otra familia. Ahí después te cuento cuando un gran maestro, el hijo de un gran maestro llegó a inaugurar una logia en un fraccionamiento, y pues un niño llegó y decirle, papá, su familia, que todos sabíamos, estaba en la ciudad de Puebla, y bueno, fue algo chistoso. Así como en su momento creímos validando la existencia de los Reyes Magos, asimismo hay otras personas que necesitan la validación de determinados símbolos, de determinadas metodologías para su desarrollo. Y llegará un momento en que se darán cuenta que ese concepto, que esa enseñanza ilusoria, ya no les sirve y brincarán a otra cuestión de manera sana, de forma saludable. Vamos a analizar un punto más, que dice así. El punto, digamos, vamos a verlo, el 29. El 29 dice: procura seleccionar aquello que merezca hacerse y recuerda que no debes juzgar por la magnitud de la cosa. Una minucia que sea directamente útil para la labor del maestro es mucho más digna de hacerse que una cosa notoria que el mundo juzgaría buena y grande. En esta cuestión, como todos somos seres humanos, todos los que pertenecemos a determinada organización iniciática, nos podemos dar cuenta que existe mucho desarrollo intelectual que llegamos a escalar, en el caso de la masonería, hasta el último pináculo de los grados que oferte determinado rito, por ejemplo, el rito escocés ejecutivo y aceptado, los grados 33. Pero es fácilmente comprobar que los grados no te otorgan la liberación de tu sufrimiento. Incluso hay gente que, llegando al grado 33, ni siquiera le interesa perdonar a su pasado, a quienes le hicieron daño, o perdonarse a sí mismos. Y aquí nos indica esto muy, muy acertado.
Procura seleccionar aquello que merezca hacerse. Y dentro del desarrollo iniciático, aquello que merece hacerse desde el primer grado de aprendiz implica empezar a emplear el discernimiento de manera más afilada para erradicar las miserias que cada uno como seres humanos llevamos al interior de una logia. Nadie, mentes, nadie que se inicie en la masonería es libre ni de buenas costumbres, que no te dejen engañar. Lo he dicho muchas veces. Y esto nos demuestra lo siguiente, que ingresar a una organización iniciática implica seleccionar aquello que merezca hacerse. Dime, ¿se merece darle un grado de malletazo a alguien que todavía no está lo suficientemente maduro como para comprender el deber del aprendiz? ¿Se requiere aceptar un grado bajo esas mismas circunstancias? ¿Se requiere gastar en unos tenis muy caros, pese a que puedas comprarte unos más económicos que te den la misma funcionalidad que estás buscando e invertir lo demás? Pero no hacemos eso debido a las carencias que tiene cada ser humano. Y por esas mismas carencias se vive en un constante limitante psicológico para realmente llegar a conocerse en cualquier organización iniciática. Y dicho sea de paso, no es la organización iniciática la importante, sino el instructor que te toque, que con metodología te lleve al religare. Un último punto, ¿te parece? Si hacemos el que sigue, el punto 29, el punto 30. Debes distinguir no solo lo útil de lo inútil, sino también lo más útil de aquello que sea menos útil. De tal manera que si tienes sed, queridamente, ¿qué es útil? Beber algo fresco, incluso si está frío porque hace mucho calor, qué mejor. Pero tienes Coca-Cola y tienes agua. Es sencilla la respuesta para discernir en qué te es más útil a tu cuerpo. Pero ¿qué ocurre? El cuerpo físico, que aquí lo dice, te pide que lo gratifiques. Quiere sentir la burbuja, el azúcar del refresco de Coca-Cola, aunque sea un veneno que lo esté matando lentamente. Al agua, natural, pero es insípida. No me gusta. A los pies del maestro de Jiddu Krishnamurti nos indica por qué le hacemos caso a la gratificación de nuestros sentidos en vez de lo que debe hacerse. Queridamente, hasta ahí te la dejo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Revisa nuestra plataforma en Patreon si es que te interesa. Muchas gracias a nuestros patrocinadores Undertaker y a Andrés. Gracias. Nos estamos viendo en las próximas sesiones. Hasta luego. Ley y enseñanza.